tal, familia Muros? Buenas tardes. Estamos haciendo nuestros devocionales extramuros. Hoy tengo el gusto y el honor de compartir un poco lo que yo he estado leyendo, lo que leí en la mañana. Me puso a reflexionar. Les mandamos un saludo desde la casa pastoral, un abrazo a todos, les extrañamos y están en nuestras oraciones. Y el el capítulo que estuve leyendo en la mañana fue en Primera de Reyes, capítulo 17, donde se nos habla de la sequía que Dios mandó a Israel, 3 años de sequía. Obviamente por esta sequía se generó mucha crisis, hubo escasez en todos los sentidos, en alimentos, simplemente el agua siempre ha sido importante y vital para todo ser vivo. Entonces hubo mucha escasez, mucha sequía y una crisis en varios sentidos, y quieras o no, podríamos sentirnos un poco identificados por lo que estamos viviendo y lo que hemos estado viviendo en esta cuarentena. Sobre todo que se nos ha dicho que el plazo de cuarentena se parece que se ha estado alargando, se ha estado aplazando, y a lo mejor puede generar mucha incertidumbre, puede generar incluso desesperación, no solo de estar encerrado en casa, sino que las actividades que son necesarias e importantes van a seguir interrumpidas, ¿no? O no vamos a poder estar trabajando, haciendo nuestros oficios de la manera que lo solíamos hacer, a lo mejor con la productividad que lo solíamos hacer, y eso va generando, hablando técnicamente, ciertas deficiencias, y las deficiencias generan crisis. En el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 7 nos habla de una viuda, y me llamó mucho la atención. La semana pasada estábamos comentándolo entre familia, nuestra madre nos daba su opinión en cuanto a esta viuda, y hay algo muy interesante que veo en un principio. Primero, si reconocemos o entendemos que Elías era el profeta de Israel en ese tiempo, era el ungido en ese tiempo, y él era una tipificación de lo que es el Señor, de lo que es el Espíritu Santo. Él era la voz de Dios para el pueblo de Israel. Entonces él fue una representación en su tiempo de Dios y de Cristo. Y es interesante notar cómo Elías primero le pide a la viuda que le sirva a él de lo poco que tenía. Si quieres analizar la historia, te quedas así: ¿por qué Elías no fue con alguien con mayores recursos? ¿Por qué no fue con una persona que tenía, si todos estábamos en escasez, por qué no fue mínimo con una persona que a lo mejor tenía ciertas reservas? Una crisis no le pega igual a cada individuo, no le pega igual a cada familia. Algunos tienen mejor sustento, otros no tanto, otros se tienen que ver más acortados. Pero ¿por qué fue con una viuda que la misma viuda le dijo: yo ya no tengo esperanza de vida? Yo solo voy a hacer la poca comida que tengo para mí, para mi hijo, y después de ahí estoy consciente de que ya no tengo absolutamente nada más. Después de eso voy a estar consciente de que tanto yo como mi hijo vamos a morir de hambre. ¿Por qué Elías fue necesariamente con esta viuda que ella misma nos dice, nos relata en este capítulo, que no tenía nada más? Porque creo que Dios nos quiere mostrar provisión aun cuando no vemos provisión. Y es parte de la meditación que les quiero dar. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que, aunque nosotros no veamos físicamente, aunque no tengamos nuestras reservas para resistir una pandemia por 6 meses, por así decirlo, Dios es un Dios que da provisión aunque no veamos físicamente esa provisión. Y se me hizo interesante porque Dios me empezó a traer a mente cómo el mismo Señor Jesús, cuando conoce a Pedro, le dice: vuelve a pescar. Y Pedro le dijo, Pedro, siendo un pescador, siendo alguien que se dedicaba a la pesca, le dijo: he pescado todo el día y no he encontrado nada. He estado todo el día una tras otra buscando en la red y no he encontrado nada. Pero lo que dijo Pedro: pero en tu nombre, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y la Biblia también nos cuenta que cuando ellos echaron las redes al mar y subieron, la red estaba
tan atascada de peces que incluso el mismo barco se estaba hundiendo y tuvieron que pedirle ayuda a sus otros compañeros pescadores para que ambos barcos no se hundieran de tantos peces que hubo por la palabra del Señor. Lo que te quiero dejar el día de hoy es que Dios es un Dios que va a dar provisión, aunque no veamos, y podemos sentirnos desesperados por no ver físicamente una provisión, pero a lo mejor Dios está probando nuestro corazón y nos está animando. Yo quiero animarte con esta historia y con estas dos comparaciones, de que Dios es un Dios que provee, a pesar de que a lo mejor estuvieras trabajando todo el tiempo y no vieras el fruto, pero por el nombre del Señor, porque el Señor te lo dice, créelo. O a lo mejor estás como la viuda que dices, cada vez se me va cortando mis recursos, económicamente se me hace más difícil, a lo mejor no estoy ganando lo de antes, pero voy a creer así como la viuda de Sarepta, que a pesar de que ella ya se daba por muerta, le dio un poco primero a lo que era de Dios, y ella misma vio la provisión de Dios. Y ese es el mensaje que te quiero compartir el día de hoy. Espero estén bien, los amamos mucho, los llevamos en nuestras oraciones. Yo sé que pronto nos vamos a ver y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.